Bueno, buenos días otra vez. Vamos a empezar. La clase pasada estuvimos trabajando el tema de las culturas antiguas en el mundo de la música. Tengan sus apuntes ahí a la mano de la música cristiana. ¿Alguien quiere empezar a leer un párrafo y lo vamos explicando? De lo que, Sí, nomás de déjeme lo que- checar y leo. Milian, ¿tienes tus apuntes? Vamos a ir leyendo un parrafito de lo que tienen y lo vamos explicando. ¿Quién quiere empezar? Yo. Yo. ¿Escuchamos? Vale, los orígenes de la música cristiana, sonido. Es una serie de vibraciones producidas por un cuerpo. A ver, ¿algo más? Eh, Ya digo José Juan. los elementos de la música son los siguientes: melodía, armonía y ritmo. A ver, sí, pero ahorita vamos a enfocarnos en lo de la música cristiana. Búsquenle ahí, por favor. Deja ponerle asistencia. El que Ya. participe, le voy a poner Le, puntitos. le leo un párrafo. Sí, Ahí va, nada más que me va a salir de la imagen para no le leerlo. hace. Ah, pues. No le hace. Mire, se llama música cristiana a la música dedicada a Jesucristo. El término engloba la gran diversidad de estilos musicales que generalmente suelen contener mensajes bíblicos y cuya motivación principal es la fe cristiana. Muy bien, hasta ahí. Va. Bueno, dice orígenes de la música cristiana. Lo que pasa es que el cristianismo empezó como una secta que se fue separando de la religión judía. Esto fue cuando estaba el Imperio Romano en su apogeo. Los romanos veían a los primeros cristianos como herejes, como contrarios a sus creencias, porque los romanos tenían una religión que se llamaba politeísta, muchos dioses. Llegan los cristianos con la influencia judía de un solo dios. Entonces se reunían en las catacumbas, hagan de cuenta, subterráneos, y ahí oficiaban reuniones y cantaban cantos de alabanza a Dios. Se extraían de un libro que se llama la Biblia, y una de las partes de la Biblia son los salmos. Entonces los hacían música, los salmos, y escondidos compartían la comida, los alimentos, y cantaban. Eso fue el origen de lo que posteriormente sería la misa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra idea traen? Yo, profe, A ver, estoy poniendo puntos. Adelante. dice, la música cristiana es de origen judío, la liturgia musical de la sinagoga es particular el canto palmosádico de los judíos, comunidad poética musical, fue un legado preciado transmitido de Israel antiguo al cristianismo primitivo como forma de manifestar tanto a nivel personal como comunitario de las creencias. Muy bien. Dijiste sinagoga. Los judíos tienen templos que se llaman sinagogas. Todavía existen. Es como en el cristiano, el católico, iglesias, templos. Entonces, siempre, desde que vimos las culturas antiguas, siempre la música ha acompañado a la religión, o la religión se hace acompañar de música también, es lo mismo. Entonces, los cantos religiosos se fueron transmitiendo del judaísmo a la nueva religión que fue el cristianismo, y de la Biblia sacaban extractos o partes y les ponían música, y todavía hasta la fecha en las iglesias, en las misas, no sé si se han fijado que también cantan, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, sí. Cuando hay determinada parte de la misa, por ejemplo, en la comunión,
en algunas partes, ¿no? Y esto viene desde la época antigua. A ver, estoy poniendo puntitos. Milian Navarrizo. Otro lector. Profe. Yo, Adelante. profe. Profe. Primero uno y luego Cántela otro. todo. De uno en No, uno. de uno en uno. De uno en uno. Karen, ¿ya llegaste? Sí, profe, ya llegué. Estamos, ¿Ya leo, profe? y nada más déjame decirle, estamos leyendo partes de el apunte de la música, de los orígenes de la música cristiana, y al que lea le estoy poniendo su participación. ¿Quién había dicho yo? Yo. A ver, Yo, Ángel. sí. yo. A ver, Ángel, y luego Dan. Adelante, te escuchamos. La música cristiana es de origen judío. La literatura musical de la sinagoga, en particular el canto periódico de los judíos con una unidad poética musical, fue un legado preciado transmitido del Israel antiguo al cristianismo primitivo. Se han escrito durante los últimos 2000 años para expresar de manera ya sea personal o comunitaria las creencias con respecto a la vida cristiana y la fe. Al igual que las otras formas de música, su creación, funcionamiento, importancia e incluso la definición de la música cristiana varía en una función de cultura y la contextualización social. Sí, social. Esto quiere decir que ya lo habíamos dicho en las épocas pasadas, era muy difícil separar la cuestión social o política, filosófica y religiosa, pero poco a poco se fue haciendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la música es simple y sencillamente un arte. Obviamente las letras hablan de muchos temas, pero ya la música ya está muy separada de la cuestión religiosa y es el arte por el arte, ¿no? Había un rey en Israel, que es de donde se deriva la música cristiana, que era músico. Él tocaba la lira, una especie de arpa pequeña, y es el que se llamaba David, y es el que decimos cuando cantamos las mañanitas. ¿Cómo dice la primera? Estas son que... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hasta ahí, que cantaba el rey David. Era un rey músico del judaísmo, de los judíos, que dieron origen a la religión cristiana. Muy bien. Sigo poniendo puntitos. Yo, profe Juan Lara. Adelante. Yo también. La música cristiana es la que contiene una letra de alabanza y adoración a Jesucristo, Dios Padre y Espíritu Santo. Por ser los tres un solo Dios, también puede dar testimonios de una vida transformada por Cristo o puede hablar de enseñanzas de la Biblia. Los géneros de este tipo de música son diversos como gospel, alabanza y adoración por rock alternativo, salsa, cumbia, reggaetón, reggae, merengue y bachata. En el pasado, la música secular era considerada como una herramienta usada para propósitos malvados. La música sacra o litúrgica era la única aceptada en el ámbito cristiano. Sin embargo, hoy en día se considera que la música no es intrínsecamente mala. Así es. Música sacra quiere decir sagrada. Había otro tipo de música media pícara, media mundana, pero la música sacra siguió teniendo como parte esencial temas religiosos. Hablaste ahorita de reggaetón y demás. Lo que pasa es que en la actualidad hay varios grupos cristianos que para atraer a los jóvenes a la religión utilizan ritmos musicales actuales. Hay reggaetón, hay hip hop, etcétera, con letras religiosas. Incluso hay, se organizan conciertos en los que participan puros grupos con estos temas. Y la idea es invitar a los jóvenes, sobre todo, a que practiquen y a que vivan una vida de acuerdo a sus creencias, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, ya pusimos puntito aquí.
También cuando llegan los españoles a México, aquí no se practicaba el cristianismo, catolicismo. Acuérdense que aquí creían en muchos dioses. Por ejemplo, los aztecas creían en más de 200 dioses. Entonces llegan los españoles con la idea de un solo Dios y para evangelizar a los indígenas utilizaron el teatro y la música. La música es... Profe, Sí, ¿y quién llegó aquí con las creencias del diablo? también ellos, también porque decían que si no practicaban la fe y si no vivían de acuerdo con estas creencias, había un infierno que iba a castigarlos. Todo eso viene de Europa. Aquí se creía como en un inframundo, así como infra quiere decir debajo, debajo del mundo. Había como los griegos, no era la idea de infierno como en el cristianismo o en Europa, sin llamas y sin fuego. Era un lugar de oscuridad, inframundo, ¿no? Acuérdense de la mitología griega, era un lugar oscuro y lo del fuego, el infierno, empieza en la Edad Media en Europa y como los españoles pues, eran europeos, trajeron también estas creencias a América. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Muy bien. Sí, profe. Luego, Profe. acuérdense que aquí... no llores. Acuérdense que aquí, desde hace mucho tiempo se utilizan y se practican las pastorelas y las posadas. Entonces los frailes, los religiosos españoles trajeron esos cantos que se llaman villancicos en Navidad, con temas religiosos. Se llaman villancicos porque se cantaban en lugares de Europa que se llamaban villas. Y los cantantes y compositores de estas canciones eran de las villas, por lo tanto se llaman villancicos y se utilizaban hasta la fecha, ¿no? En las posadas se sigue cantando, en las pastorelas se actúa y se canta y todo esto viene desde la música antigua cristiana. Dan, ¿ibas a leer algo? Estoy poniendo Sí, puntitos. profe. Adelante. Vale, la música cristiana es una alabanza a Dios creada para evangelizar y educar al creyente. Tiene un origen en la música secular que se aceptaba de carácter sacro o litúrgica. Los levitas habían sido nombrados cantores del templo, sin embargo sus obras se perdieron ya que el emperador Tito destruye el segundo templo y estos huyen a Palestina. Muy bien. Sacro, ya dijimos, es sagrado. Sí, acuérdense que cuando cae el Imperio Romano se arma un caos, porque era el imperio que tenía la dominación europea y tenía el control, pero llegan los grupos bárbaros y destruyen Roma y ya había muchas comunidades cristianas que tenían cantos en forma de hojas, no había libros como tal, hasta que posteriormente en la Edad Media llega un Papa, San Gregorio Magno, que lo vamos a ver después, es el que va a recopilar estas hojas de cantos que andaban sueltos de comunidad en comunidad. Y con el caos que se arma con la destrucción de Roma, se pierden muchas cosas, ¿no? Con la invasión también a Jerusalén, y se pierden muchos tesoros musicales en este caso, también de otras, ¿no? Pero ahorita estamos enfocándolo en el mundo de la música. Siguen las participaciones. Yo mero, profe. Adelante. Todavía es de la música cristiana, ¿verdad? Todavía, hasta nuevo aviso. Miren, fíjense. Música cristiana es la definición que recibe la música dedicada a Jesucristo, englobando la gran diversidad de estilos musicales cuyo contenido o motivación es principalmente la fe cristiana, que profetiza, respeta y lo predica, mensajes basados en la divinidad de Dios y la vida de su Hijo Jesús. Muy bien. La Biblia tiene dos partes.
Se llama el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento fue mal traducida, debe decir Antiguo Testimonio y Nuevo Testimonio. El Antiguo Testamento es antes de la venida de Cristo. El Nuevo es ya cuando nace Cristo. Ese es el Nuevo Testamento. Son las dos grandes partes de la Biblia. Incluso en el teatro se extraían partes de la Biblia para llevarlas a la escena. Por ejemplo, lo que hacen en las pastorelas. ¿Cuál es el tema? El nacimiento de Cristo, ¿no? Del niño Dios. Es el tema central en las pastorelas. Y todo eso, ya lo acaban de decir ustedes, tenía como propósito evangelizar a la gente que todavía no conocía este tipo de creencias, y lo hicieron de una manera pacífica, sin armas, utilizando el arte como medio de persuasión. Persuasión quiere decir de convencimiento. Deja poner un puntito. Muy bien. Todavía hay dos puntillos que quieran para pasar al otro tema. ¿Ya no hay voluntarios? Yo, profe. Yo, profe. Ah, caray. A ver, Brenda. También, profe. La música Todavía- cristiana es de origen judío. La liturgia musical de la sinagoga, en particular el canto salmódico de los judíos, comunidad poética musical, fue un legado preciado transmitido del Israel antiguo al cristianismo primitivo. Se llama música cristiana a la música que es dedicada a Jesucristo y realizada con una expresión de cristianismo. El término engloba una gran diversidad de estilos musicales que contienen mensajes bíblicos o letras de adoración, y cuya motivación principal es la fe cristiana. Así es. Todo el tema central es promover la fe cristiana. Era una nueva religión. Y puntito. No veo a Brenda, pero ahí está la lista. ¿Sí existes, Brenda? Sí, sí existo. ¿Por qué no te veo? Es que estaba almorzando. Ah, ¿qué tal? ¿Cuál era el menú? Unas tortas del Guajo. Muy bien. Unas carnitas. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, Muy bien, entonces la conclusión es que, ya le puse puntito, la conclusión es que la música cristiana se deriva de la música judía. Los judíos fue un pueblo muy antiguo que sigue hasta la fecha vigente, están en todo el mundo. Los templos judíos se llamaban y se llaman sinagogas. Ahí se cantaba, se sigue cantando las plegarias con alabanzas a Dios. Los primeros cristianos se derivan de la comunidad judía, son perseguidos en Roma, incluso los mataban de una manera terrible. ¿Alguien sabe cómo mataba Nerón a los primeros cristianos? De la época que estamos hablando. ¿Cómo mataban a los primeros cristianos Nerón, un emperador que estaba muy loco? ¿Nadie sabe cómo morían? Muy bien, No ¿qué me más? acuerdo bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Les digo? ¿Cómo morían los primeros cristianos en un lugar que le llamaban el Coliseo Romano, que todavía existe? Hagan de cuenta como un estadio. Ah, se lo comían los leones. Leones, sí. Así es, los leones. Eh, Karen iba a comentar algo. A ver, Karen. No, también, profe. Que ¿Dónde? sí, que se los echaban a los leones. Y también creo que en Roma, ¿no? Sí, en la Roma antigua. ¿Le ponemos puntito a Karen? Digan que sí. Sí, No. sí. No, Sí, profe. no. Ahí está. No la veo, pero no sé. Gracias. Se invita al almuerzo, sí. Ah, de carnitas. cuando nos volvamos a ver. Muy bien. De aquí a la eternidad. Sí, los primeros cristianos murieron terriblemente. Los apresaban.
los llevaban al Coliseo Romano. Estaba la multitud en el graderío, entre ellos Nerón, el emperador, y su nobleza. A una orden dada, sacaban a los cristianos ahí en medio, como en una plaza de toros. Luego soltaban varios leones hambrientos, muy grandes, para que pelearan contra los cristianos. Y el que ganaba pues, era perdonado y el vencedor. Obviamente los cristianos llevaban la de perder. Entonces empezaba la que lucha, y obviamente los leones devoraban a los cristianos ante la complacencia y el gusto del emperador y su gente. La idea era que los que se quisieran convertir al cristianismo vieran con horror cómo si los apresaban iban a terminar de esa manera. También se dice que, acuérdense que no había luz, que los utilizaban a los cuerpos de los cristianos como antorchas para alumbrar los pasillos del palacio. Los ponían ahí en unos recipientes a los cuerpos y servían como antorchas para alumbrar en las noches. Y la idea era advertir a la gente que si se convertía en la nueva religión, porque era una nueva, iban a terminar de esa manera, ¿no? Pero la sorpresa fue que mientras más mataban, más se multiplicaban los creyentes, y hasta la fecha, ¿no? Llegó a ser la religión universal, la más practicada en todo el mundo. Ahorita ya bajó por otras cuestiones, pero ahí está. Un último comentario. ¿No vieron a Paco Torres? Está dormido. Oh, Dormido. hubo fiesta ayer. Un último comentario ya para cerrar esto. ¿Nadie? Bueno. Póngale ahí, por favor, de título Música medieval. Título, música medieval. Espérese, profe, por favor. Sí. Música medieval. A ver, ahora sí que, ¿título qué? Música medieval. Música medieval. Bueno, antes de que escriban, la Edad Media fue un periodo en la historia que duró más o menos 1000 años. Inicia cuando cae el Imperio Romano, producto de las invasiones de los bárbaros. La palabra bárbaro significa extranjero. Roma era el país, el imperio más asediado y codiciado por sus riquezas, por todo. Continuamente había bandas de bárbaros que los invadían, pero como el ejército romano era el más preparado, los vencían. Pero llegó un momento en que por todos el territorio fueron invadidos. Entonces, por muy poderoso que hubiera sido el ejército, no pudo contener y cae bajo la dominación de los bárbaros, que eran los germanos, los normandos, lo que son ahorita los franceses, todo ese tipo de países, ¿no? Ingleses y demás, alemanes. Entonces, la Edad Media inicia cuando cae el Imperio Romano y termina cuando empieza la época del Renacimiento. Es un periodo de más o menos 1000 años que registra la historia. Bien, número 1 ponemos música medieval. Número 1, música medieval. Comprende toda la música europea, comprende toda la música europea compuesta durante este periodo, compuesta durante este periodo. Punto ahí. A ver,
Con la caída del Imperio Romano, la religión católica ya se extendió por toda Europa a través de un emperador por ahí que, entre otros, que la propagaron. Lo que pasa es que en aquellos días, cuando un emperador se convertía, o un rey, a una religión, automáticamente todo ese reino se convertía a la religión que aceptaba el emperador. Así, en automático, ¡pum!, todos se convertían a esa creencia. Entonces muchos reyes y emperadores se convirtieron al cristianismo y por lo tanto todo su pueblo en masa también iniciaba la conversión. Entonces ya para la Edad Media el cristianismo se propagó por toda Europa. Número 2, la Edad Media abarca, número 2, la Edad Media abarca desde la caída, la Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo hasta el siglo XV. Hasta el siglo XV. Ahí está. Todo este periodo dura la Edad Media en Europa, es la Europa de las cruzadas, de los grandes castillos, de los señores feudales, de los emperadores, de las invasiones que había de un feudo a otro, de las rebeliones contra los reyes. Todo ese periodo es la Edad Media en la Europa. Aquí en América estaban los grupos prehispánicos. Aquí en ese tiempo estaban los aztecas, los mayas, los toltecas, todo ese grupo de etnias que estudiamos en historia. Bien, número 3. La música medieval escrita, la música medieval escrita fue realizada en la iglesia. La música medieval escrita fue realizada en la iglesia, en los monasterios, por la iglesia en los monasterios. Punto ahí. ¿Alguien sabe qué es un monasterio? ¿No? ¿O sí? Como un templo, ¿no? Como un templo. ¿Qué más? Muy bien. ¿Dónde ¿Estudian los padres? están los monjes? Correcto. Los monjes, donde vivían. ¿Dónde se Vivían estudian los padres? los monjes, muy bien. Es como un convento, ¿no? Sí, nomás que el convento es para mujeres, para monjas. Y el monasterio es para hombres. Monjes. Esa es la diferencia. ¿Sí? Convento, mujeres, monasterio, hombres. La iglesia fue la que tenía el control de la cultura en aquellos días. Los señores feudales se dedicaban a la guerra. Es más, les avergonzaba que hubiera un señor feudal dedicado a la cultura. Decían que eso no era para ellos, eso era para los monjes. Entonces la iglesia se encargó de propagar la cultura. La iglesia fue la que hizo las universidades, las escuelas, los hospitales, los orfanatos. Todo eso la iglesia lo hizo. Y entre ellos, pues la música, que era la que escribían y cantaban los monjes, se llama canto gregoriano, y la lengua oficial era el latín, tanto en la iglesia como en la cultura. Todavía hasta la fecha se sigue usando el latín como
un lenguaje cultural, por ejemplo, en la ciencia. Ustedes han visto que las plantas y los animales tienen nombres en latín, género y especie, ¿no? Para facilitar el conocimiento de todos los científicos del mundo, se pone un nombre neutral en latín para que lo identifiquen con facilidad científicos del mundo cuando hay un determinado descubrimiento. Entonces la iglesia fue la que propagó la cultura a través de los monasterios, las escuelas. Se fundaba una iglesia, se hacía, y luego a un lado un patiezote. Ese patiezote se llamaba atrio, y ahí en el atrio era donde se escenificaban las pastorelas, se cantaban los villancicos, se hacían obras de teatro, y la idea era atraer a la gente, porque en la Edad Media la gente era muy ruda, muy sin modales, sin cortesía, eran muy salvajones en el trato, y la iglesia se encargó de ir educando poco a poco a la gente con este tipo de manifestaciones artísticas, ¿no? Con el teatro, con la música. Acuérdense que la música sensibiliza a la gente, le da otra visión del mundo. Mientras más escuchas música, se va sensibilizando tu alma, tu espíritu, tu mente, y empiezas a ver las cosas de otro modo. Y esa era la idea de los monjes de aquellos días. Muy bien. Pónganle ahí tarea antes de que me saque el sistema. Van a investigar aquí en su cuaderno y aquí lo leemos. Y al que lea, en cada clase, mira. ¿Qué les voy a poner? ¿Una qué? Llevamos puro 10. Un 10. Pues yo veo 11, pero en fin. Ahí está, mira. No Ahí sé. dice Karen, ¿ya viste? Ahí dice Karen. Sí, profe. Profe, ¿no vamos a tener examen? ¿Cuándo son ya? La siguiente semana. ¿Ya empiezan la siguiente semana? Sí. El 13 empieza. El 13. ¿Mandé? El 13 empieza. Yo voy a estar poniendo participaciones, promediando, por eso me urge que participen para irles poniendo un buen puntaje. Al que no participe, pues haz de cuenta que no existe. ¿De acuerdo? Como Paco. Paco. Bueno, entre otros. Muy bien. No, así los vamos a ir, yo les voy a ir calificando de acuerdo a su Lo de la tarea. y demás. Y tareas. Ok, A ver, profe. van a investigar los siguientes puntos. Número 1. ¿Qué eran los trovadores? Número 2. ¿Qué dijo, profe? Lo escuché bien. ¿Qué eran los trovadores? Trovadores de trova. ¿Qué eran los Los trovadores? trovadores. Ajá. Siguiente. Vale. ¿Qué es el canto gregoriano? ¿Qué es el canto gregoriano? Siguiente. ¿Quiénes eran los... ¿Qué canto? ¿Qué Canto canto dijo? gregoriano. Gregoriano. Gregoriano, de Gregorio. Canto gregoriano. ¿Listo? Vale. ¿Quiénes eran los juglares? ¿Quiénes eran los juglares? Y ¿qué son las cantigas de gato? ¿Qué son las cantigas? ¿Qué son las cantigas? Las cantinas. Las cantigas. Ya está en la edad de las Cantigas. tabernas. Cantigas. ¿Y qué de gato? Las cantinas de gatitos. Así es, muy bien. Con carnitas y toda la cosa. Bueno, entonces,
van a investigar y al que lea, participe, yo acá le pongo sus puntitos y le promedio. ¿De acuerdo? No, y Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. ahí nos quitamos del lío. La otra semana. La otra semana, sí, Dios. Bueno, entonces Ajá. terminamos y nos vemos la próxima. Bye. Sale, profe. Que esté bien. Profe, que se cuida. Gracias.